En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó hacia el huerto de Getsemaní. La ciudad estaba sumida en el silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan triste como esta noche de su última agonía. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué se iba a ganar por este sacrificio? Satanás tentaba al Redentor. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. El conflicto era terrible. La maldad de los hombres descansaba pesadamente sobre Cristo y la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. En su agonía, se aferra al suelo para evitar ser alejado más de Dios. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Abba, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. En la agonía de su alma, vino a sus discípulos con el deseo de oír consuelo de quienes había bendecido y consolado. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos le comprendían. Levantándose fue, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios, habría quedado consolado. Pero no habían escuchado, velad y orad. Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Los discípulos se despertaron al oír a Jesús, pero casi no le conocieron por la angustia de su rostro. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno impregnada de angustia humana. Estas palabras llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Cuando Jesús vino a sus discípulos, los halló otra vez dormidos. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan desfigurado era su aspecto, más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Apartándose, Jesús volvió a su retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía dejar que el hombre pereciese. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad. Habiendo tomado la decisión, cayó moribundo al suelo. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para aliviar a su maestro desmayado? Dios sufría con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Hubo silencio en el cielo. En esta terrible crisis, una luz resplandeció de en medio de la oscuridad, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. Y lo hizo para fortalecerle, asegurándole el amor de su Padre. Los discípulos dormidos habían sido despertados por la luz que rodeaba al Salvador. Mirándolos tristemente, dijo: Dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Luego, hablando él aún, vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Salve, maestro. Y le besó. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que servía a Jesús se puso entre él y la turba. En presencia de esta gloria divina, el tumulto no pudo resistir. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció en pie como un ser glorificado. Los discípulos miraban mudos de asombro y pavor. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Amigo, ¿a qué vienes, Judas? ¿Con beso entregas al Hijo del Hombre? Pedro sacó impulsivamente su espada y cortó una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, tocó la oreja herida y ésta quedó inmediatamente sana. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo que beber? Salisteis contra mí con espadas y palos como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano, y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Era más de medianoche, y los clamores de la turba que seguía a Jesús rasgaban el silencio nocturno. El Salvador iba atado y se movía penosamente. Se dirigieron al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote, por temor a que Caifás, el sumo sacerdote actual sin experiencia, no lograse la condenación de Jesús. Cristo iba a ser juzgado ante el Sanedrín. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Era necesario presentar contra Cristo acusaciones que fuesen consideradas como criminales por romanos y judíos. Si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Y si era autor de sedición, condenado por los romanos. Anás interrogó a Jesús acerca de sus doctrinas. Probaría que estaba creando una sociedad secreta para establecer un nuevo reino. Cristo leía el propósito del sacerdote como un libro abierto. No tenía secretos. Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo y nada he hablado en oculto. El Salvador contrastó su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. El arresto a medianoche antes siquiera de ser acusado era la manera de actuar de ellos. ¿Qué me preguntas a mí? ¿Acaso los sacerdotes y gobernantes no habían enviado espías para vigilar sus movimientos?
¿No habían llevado información a los sacerdotes acerca de todos sus dichos y hechos? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Esos saben lo que yo he dicho. Anás quedó callado temiendo que Cristo revelase algo acerca de su conducta. Pero uno de sus oficiales, lleno de ira, le abofeteó. ¿Así respondes al pontífice? Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Debía haber, sin embargo, una apariencia de justicia, de juicio legal. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús, y esto podría desbaratar sus planes. Para conseguir la condena dependían del populacho de Jerusalén. Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Con antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió al palacio del sumo sacerdote. Allí, Anás y Caifás volvieron a interrogarle. La excitación era intensa. Jesús era el único que sentía calma y serenidad. El pueblo oía al Salvador. Al mirarle le embargó la admiración. La gente comparaba el comportamiento maligno de Anás y Caifás con el porte sereno y majestuoso de Jesús. ¿Será condenado como criminal este hombre de presencia y aspecto divinos? Habían sido sobornados falsos testigos para que acusasen a Jesús. Cristo había dicho: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El proceso no adelantaba. Caifás se desesperaba. ¿No respondes nada?, exclamó. ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Caifás, alzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. La divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. Caifás nunca olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote. Una resurrección de los muertos ante el tribunal de Dios era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. Se sintió enloquecido por una furia satánica. Rasgando su manto pidió que se condenase al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. ¡Matadlo! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, y no pudiendo soportar más la escena, salió corriendo con el corazón quebrantado. Al amanecer, Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado Hijo de Dios, pero no podían condenarle porque el tribunal romano debería oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora, el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Vosotros decís que soy. ¿Qué más testimonios deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: ¡Es culpable! ¡Matadle! De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario.
En el tribunal del gobernador romano Pilato, Cristo estaba atado como un preso. Pilato miró a Jesús. Vio a un hombre sereno y digno, cuyo semblante llevaba la firma del cielo. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si vuestro juicio es suficiente, ¿para qué traerme el preso? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Así, apremiados, los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál es vuestra sentencia?, preguntó Pilato. ¡La muerte!, contestaron. Volviéndose a Jesús, Pilato preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Con ruidos y clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte. A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas se te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Luego rey eres tú. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, Pilato declaró: «Yo no hallo en él ningún crimen». La turba parecía dispuesta a despedazarlo. Denunciaron a Pilato y le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien, afirmaban ellos, se había levantado contra César. Los sacerdotes dijeron: «Alborota al pueblo». Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. Y Herodes, viendo a Jesús, se regocijó mucho y prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia, le libertaría. Con gran ansiedad, los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir. «Es traidor y blasfemo». Herodes amenazó a Jesús declarando que tenía poder para librarle o condenarle, pero Jesús callaba. Herodes se irritó. Dijo a Cristo: «Si eres un impostor, la muerte es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro». Herodes quiso librarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. El rostro de Pilato palideció al pensar en condenar a Jesús. Volviéndose a la muchedumbre, dijo: «¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo?» «¡A Barrabás! ¡Barrabás!». ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? «Quita a este y suéltanos a Barrabás». Pues qué mal ha hecho. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Jesús fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces, los soldados le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, comenzaron a saludarle. «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás y al Salvador, y dijo con voz solemne: «He aquí el hombre. Ningún crimen hallo en él». «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen». «Según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Volvió al tribunal y Pilato dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no respondió. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte?». «Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene».
Con estas palabras, Cristo acusaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Y según la luz que habían recibido, serían juzgados. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador. Si a este sueltas, no eres amigo de César. He aquí vuestro rey. ¡Mátale! ¡Crucifícale! ¿A vuestro rey he de crucificar? No tenemos rey sino a César. Al escoger así un gobernante pagano, la nación judía rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador. No tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. La ruina de la nación se debió a sus dirigentes religiosos. Y viendo Pilato que nada adelantaba, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Limpio estoy de su sangre. Tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí. Una vasta multitud siguió a Jesús. La cruz, que había sido preparada para Barrabás, fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. En el huerto de Getsemaní había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Jesús había sido flagelado 2 veces. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. No había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Al mostrar su compasión, un forastero, Simón Cireneo, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, muchos que habían agitado palmas mientras entraba triunfalmente en Jerusalén, gritaban ahora: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los 2 ladrones se resistieron, pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario. Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con su mano la cabeza herida. Pero se le había negado este triste privilegio. Vio sus manos extendidas sobre la cruz y mientras los clavos se hundían a través de la tierna carne, los discípulos apartaron de la cruel escena a María. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando al Hijo de Dios, el horror se habría apoderado de ellos. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, ésta fue levantada con gran violencia. Pilato escribió una inscripción en hebreo, griego y latín, y la colocó sobre la cruz. Los sacerdotes dijeron a Pilato: «No escriba rey de los judíos, sino que él dijo: rey soy de los judíos». Pero Pilato, que despreciaba a los perversos sacerdotes y príncipes, respondió fríamente: «Lo que he escrito, he escrito». Era permitido dar a los que sufrían la cruz una poción que amortiguase el dolor, y fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, la rehusó. Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente al lado de la cruz, y los dirigentes religiosos estaban cumpliendo sus órdenes. Nunca antes hubo un conocimiento tan claro de Jesús como una vez que fue colgado de la cruz. Muchos de aquellos en la crucifixión que oyeron las palabras de Cristo sintieron resplandecer la luz de la verdad. Durante su agonía llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Había sido extraviado, pero era menos culpable que muchos de aquellos que vilipendiaban al Salvador. En Jesús, magullado,
escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones crucificados estaban uno a cada lado y Jesús en el medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo, y Juan, sabiendo que el fin se acercaba, la había traído de nuevo al lado de la cruz. Mirando su rostro pesaroso y luego a Juan, le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego a Juan: «He ahí tu madre». Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a casa y desde esa hora la cuidó tiernamente. Oh Salvador compasivo y amante, en medio de todo su dolor físico y su angustia mental, se acordó de su madre. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra. Estas eran un testimonio milagroso dado por Dios. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que rodeaba la cruz. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo. Rayos de sol fulguraban entre la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, escribas, verdugos, todos pensaron que había llegado el fin del mundo. Entonces exclamó Jesús a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo dijo: Tengo sed. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y, sumergiéndola en vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. En silencio, los espectadores miraron la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba rodeada de tinieblas. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz y Jesús exclamó: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Otra vez descendieron tinieblas y se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente. La creación parecía estremecerse, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: Consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído el cordero que representaba a Cristo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el reino de los cielos.
Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando. Y he aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. La tierra tiembla al acercarse, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados ven al ángel quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: «Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama». El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte por la vida eterna. Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como una ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios.